Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues de nuevo estamos viendo cómo vuelven esas turbulencias en las bolsas europeas. Lo decíamos ayer, no nos debíamos de fiar demasiado del rebote que estábamos viendo en Europa, mientras no viésemos que Estados Unidos continuaba con su impulso, porque si empezábamos a notar debilidad de nuevo en Estados Unidos o que se frenaba ese impulso tan fuerte que habíamos visto la semana pasada, podría llegar a ser que Europa volviese a ver caídas bastante importantes. Y es lo que estamos viendo en la sesión de hoy. De nuevo, estamos viendo caídas muy fuertes, pero que muy fuertes, en todos los índices europeos. Y de hecho, hay alguno de ellos, como el IBEX 35, que con la caída de hoy podemos empezar a pensar que se está complicando bastante la vida. Y es que parece que yo creo que principalmente se lo está tomando tan mal todo esto las bolsas europeas por esa revalorización del dólar respecto al euro. Hay que tener en cuenta que la economía europea ya veníamos viendo en los últimos meses cómo no crecía, cómo lo estaba haciendo también Estados Unidos. Y si a esto le sumamos la revalorización del dólar respecto al euro, lo que podría estar provocando, lo que podría llegar a provocar es una clara situación de esta inflación en la economía, porque nos enfrentaríamos a un crecimiento muy bajito o incluso nulo, y esa revalorización del dólar respecto al euro lo que va a hacer es que importemos inflación, porque todo lo que compremos a Estados Unidos lo vamos a hacer con un dólar más caro y eso significará pagar más. Y si a eso encima le sumamos los aranceles que se supone que van a poner a Europa también, a Estados Unidos, pues todo eso puede ser la pescadilla que se muerda la cola. Por lo tanto, la situación en Europa, pues podemos decir que no pasa por un movimiento tan optimista como quizás sí lo estamos viendo en las bolsas americanas. También hay que tener en cuenta algo que ya habíamos comentado hace unas semanas atrás. Hay que tener en cuenta que en Europa se bajaron por primera vez los tipos de interés antes que en Estados Unidos. Si llega esa recesión económica o si llega esa sensación negativa de la economía y en los mercados, es probable que también llegase antes que en Estados Unidos. El decorado parecía que no había sido tan perfecto como el que estábamos viendo en Estados Unidos, y parece que eso se está cumpliendo. Solo hay que ver cómo están las bolsas americanas y cómo están las bolsas europeas. Por lo tanto, pues bueno, la verdad que la situación ahora parece bastante complicada. Vamos a analizar hoy tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que por fin rompió esa resistencia que habíamos visto en el gráfico que teníamos ahí marcada y se ha ido en una sola semana a ese objetivo que poníamos si conseguía superar ese movimiento lateral, esa resistencia. Vamos a verlo y también vamos a ver qué puede llegar a suceder ahora. Vamos a ver la segunda de las acciones, que va a ser la cotización de Farmamar. Habíamos visto hace unas semanas una revalorización espectacular en el gráfico y bueno, quizás cuando ves una subida así, lo único que te queda es quedarte a mirar a ver qué hace la cotización para quizás detectar algún movimiento. Yo creo que ya podemos empezar a hacer una lectura de todo lo que estamos viendo estas semanas, así que lo veremos también. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Inditex, que lleva una clarísima tendencia alcista en el gráfico, pero que con las caídas que estamos viendo ahora mismo, pues ha llegado ese momento en el que pondrá a prueba si la tendencia alcista sigue fuerte. Así que creo que era un momento idílico para analizarla. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y como siempre, vamos a analizar las tres acciones desde la versión web de ProRealTime. Lo digo todos los días, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queréis os registréis en ProRealTime y podáis utilizar también esta versión web de forma totalmente gratuita. Y si estáis comenzando, también os recomiendo que entréis en ese enlace que dejo a ese curso de ProRealTime desde cero, porque os va a ayudar muchísimo a aprender a utilizar esta versión web y que también vosotros podáis hacer vuestros propios análisis técnicos. Además, os lo dije el otro día, hasta el 30 de noviembre tenemos un descuento del 40% si compráis este curso desde ese enlace que dejo en la descripción. A partir de esa fecha, pues volveremos al precio inicial que tiene el curso y no el que tenemos ahora, que es el de lanzamiento. Bien, vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. Vamos a comenzar por la primera de ellas, que es IAG. Fijaros cómo teníamos un clarísimo movimiento lateral sobre la zona de los 2,55 y decíamos que no conseguía superar esa zona y teníamos una resistencia clarísima ahí, teníamos una divergencia que decíamos que simplemente debíamos vigilar en caso de que viésemos que perforaba la media móvil de 70 sesiones, pero fijaros cómo al final, hace una semana, vimos en la sesión del miércoles cómo repuntaba con mucha fuerza por encima de esa zona. La siguiente vela, la del jueves, fijaros cómo fue una vela que podría llegar a ser negativa, podemos pensar, porque cayó la cotización un 1,28%, pero únicamente lo que hizo fue cerrar el gap que había dejado en la sesión anterior
y volver a repuntar con bastante fuerza. Y en la sesión del viernes, tras esa presentación de resultados, subió con muchísima fuerza su cotización, un 7%, rompiendo ya ese techo que teníamos en los 2,55. Y fijaros lo que habíamos dicho también la semana pasada. Había que empezar a vigilar posibles zonas objetivo que podíamos tener en el gráfico por arriba si rompíamos el movimiento lateral, porque era una semana en la que se podría llegar a dar con esa presentación de resultados. Y decíamos, tenemos que echar la vista atrás, aquí, al año 2020, porque la caída habíamos dejado un gap pendiente de cerrar. Y este gap, normalmente, cuando vemos que la cotización va directa hacia esa zona, es donde se puede frenar, porque es donde podemos decir que va a actuar como un imán. Y cuando llega ahí la cotización es cuando se puede volver a frenar, es cuando puede entrar un poquito la oferta y es cuando podemos ver una corrección, que puede ser una simple corrección, no el final de toda la subida. Eso lo veremos ahora. Y fijaros cómo ese gap se encontraba entre la zona de los 2,98 y los 2,80 aproximadamente. Y fijaros, si nos vamos a la zona actual, este cuadrito verde que veis por aquí es el gap. Fijaros que es donde ha llegado ahora mismo, a la zona de los 2,90, justamente donde estaba ese gap. Y fijaros cómo en la sesión de hoy, también es verdad que está cayendo todo a plomo. Fijaros cómo la cotización de IAG ya está empezando a notar un poquito de debilidad. Teníamos el RSI, fijaros, en zona de 78 en el gráfico. Es decir, ya un poquito sobrecomprado y también, pues bueno, es una señal positiva porque hemos marcado bastante fuerza, pero quizás nos deberíamos tomar un descansito. Ahora tenemos que valorar dónde estarían las zonas límite, donde quizás toda la subida podría entrar en riesgo. Evidentemente estamos muy lejos de ella, evidentemente la fortaleza que tiene es muy buena, pero cuando estamos en una subida tan importante, una tendencia alcista, lo que hay que saber muy bien es dónde están esos pilares fundamentales. No es que les vayamos a recordar o les vayamos a situar porque pensemos que les van a romper y van a caer, sino porque si estamos dentro de la cotización de IAG, tenemos que saber dónde están esos pilares fundamentales para saber que puede seguir manteniéndose al alza, y si estamos interesados en entrar en IAG, es donde tenemos que buscar esas zonas de soporte para si queremos subirnos al carro. Por eso vamos a marcar las zonas de soporte clave. Y al igual que decíamos que ese gap por arriba había actuado como un imán y que podría haber hecho que se fuera hasta ahí del tirón, como vimos en la sesión de ayer, yo ya he empezado a corregir, por abajo, fijaros cómo en la sesión del viernes dejó un gap en la apertura. Y este gap es el que ahora mismo, si llegásemos a ver una corrección, es el que podría frenar la caída. Y por aquí de nuevo podría entrar la demanda. Para verlo mejor, vamos a ver el gráfico horario. Fijaros qué bien se ve el gap por aquí. Ahora, la base de ese gap es la que puede actuar como soporte, la zona de los 2,72. Y si vemos que los perfora, es cuando nos podríamos ir a buscar el cierre entero del gap, a buscar la zona de los 2,63. Y en esa zona es muy probable que se encontrase con la media de 200 sesiones, el gráfico horario, que fijaros fue la que también actuó como soporte antes de ver ese impulso tan fuerte. Fijaros qué bien se ve aquí cómo ha actuado esa zona de los 2,46 aproximadamente como soporte en esa volatilidad que veíamos antes del repunte. Y a partir de ahí repuntó con muchísima fuerza. Ahora que queremos mantener la subida o pensar que seguimos en esa tendencia alcista, clave no perder la zona de los 2,63. ¿Por qué? Porque si pierde esa zona, estaríamos perdiendo la referencia ya de la media móvil de 200 sesiones como soporte, y ese gap que podría haber frenado la cotización no lo haría. Y nos podríamos ir directos hasta la zona de los 2,46 y eso sería una señal de debilidad porque estaríamos perdiendo esa resistencia tan importante que teníamos anteriormente alrededor de los 2,55. ¿Vale? Entonces, a partir, fijaros, vamos a ponerlo así para que lo veáis mejor. A partir de esta zona está el peligro. Aquí, en este rectángulo que estoy marcando en el gráfico, está el peligro. Aquí no debe entrar la cotización de IAG. Si entra aquí, ya estamos en riesgo. Riesgo de que pensásemos que la ruptura ha sido en falso. Toda esta ruptura. Simplemente un movimiento especulativo por esa presentación de resultados, todo el mundo se sube al carro, movimiento más especulativo, ruptura en falso y volvemos a corregir. Pero de momento estamos muy lejos. De momento hay que dejar esa tendencia alcista que se consolide y normalmente se consolida formando dientes de sierra. Por lo tanto, si viésemos una corrección y llega hasta esta zona, no pasaría absolutamente nada. Podríamos continuar con la subida. De hecho, algo que yo creo que sería bastante positivo es que ahora viésemos
unas cuantas sesiones a la cotización entre la zona quizás de la base del gap en los 2,73 aproximadamente y la zona de los 2,99, 3 euros para cerrar ese gap que teníamos desde el año 2020, un movimiento lateral por ahí que se consolide la cotización, dejar a la media de 70 sesiones que vuelva o que siga con esa buenísima pendiente positiva y al final veamos quizás una corrección un pelín más importante para encontrarnos con la media de 70 sesiones, ¿por qué no?, en el cierre de este gap en los 2,63 y a partir de ahí continuar con la subida. En mi opinión, yo creo que ha sido un movimiento buenísimo, pero eso tiene que venir después de un movimiento lateral de consolidación, porque si ahora acabemos con mucha fuerza, fijaros dónde está la media de 70, está a los 2,40 y eso rompería de nuevo esa zona tan importante, los 2,55, en esa zona que decíamos que podía separar la cotización de todo el movimiento lateral que veníamos viendo desde el año 2020 con los máximos que habíamos visto justo antes de esa caída tan vertical. Por lo tanto, yo creo que este es el objetivo que teníamos en este vídeo, en este análisis de IAG, saber dónde están las zonas clave para pensar que aunque veamos una corrección, si la respeta, puede continuar con la subida. Ahora vamos a echar un ojo también al gráfico semanal. Fijaros cómo la vela de la semana pasada fue brutal, buenísima. Adiós la divergencia que tenemos por aquí. Esto es buenísima señal, pero buenísima que haya roto esta divergencia. Y ahora, pues lo que decimos, vamos a ver cómo queda la vela semanal. Llevamos 2 sesiones de esta semana y lo mejor sería quizás ver un movimiento en la parte alta. ¿Que sigue subiendo? Maravilloso. Pero si vemos un movimiento lateral, yo creo que sería muy buena señal porque sería un movimiento de consolidación. Que hoy esté cayendo en 1,95 no me parece absolutamente nada preocupante. Menos aún si se mantiene todavía dentro de ese gap sobre los 2,80. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que de momento está dejando una vela buenísima, pero buenísima. Una vela espectacular. El riesgo donde está también, que fijaros, decíamos que esa zona del gap coincidía con ese soporte que había hecho la cotización de IAG justo antes de la última subida en 2020. Y es donde nos situamos ahora mismo. Es decir, ahí tenemos una resistencia muy importante y evidentemente estamos viendo que está actuando como tal y que le puede costar. Pero bueno, si queremos recuperar todo lo perdido, por esta zona tendremos que pasar, tendremos que hacer nuestros dientes de sierra y continuar con la subida. Mientras no se deteriore lo que hemos visto en el gráfico diario y en el gráfico horario, podemos estar, yo creo que tranquilos con la cotización de IAG. La ruptura ha sido buenísima y con bastante volumen. Vamos a ver la cotización de Farmamar también y fijaros cómo cuando estábamos viendo la ruptura, decíamos, cuando llegábamos a este punto de por aquí, está muy sobrecomprada. Estamos en zona de 88. Vamos a entrar ahora, pues normalmente cuando vemos este tipo de subidas, pues al final se acaban borrando un poco, se estabiliza. Pero fijaros cómo la cotización de Farmamar ha seguido manteniéndose al alza. Es decir, podríamos haber entrado después de esta pedazo vela y haber seguido ganando. Fijaros, hubiéramos visto una subida hasta los máximos del 26% en 2-3 semanas. Maravilloso. Pero ¿de verdad creéis que era el momento perfecto para comprar después de toda esta subida? Pues bueno, en mi opinión, a mí no me parece lo más apropiado y no lo haría. Evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera, pero no lo veía lo más apropiado. Fijaos que el R6 llegó a estar en 91, una auténtica barbaridad. Vimos una corrección hasta la zona que teníamos marcada antes como resistencia, que es donde se frenó en un primer momento. Por aquí, fijaros, cayó y vuelta a repuntar. Ahora, ¿dónde tenemos la siguiente zona objetivo? En la zona de los 86, aproximadamente, 86-88, donde estaba este suelo, fijaros, que veíamos por aquí. En esta zona, los 86-50, aproximadamente. Ahí es donde podría estar el objetivo ahora. ¿Le quedará fuerza suficiente? Pues bueno, la verdad que no sé si le va a quedar fuerza, pero la verdad que el recorrido es más pequeñito, es un 7, un 8% aproximadamente lo que le queda hasta esa zona. Algo que quizás nos marca que se está acabando ya la euforia en Farmamar, aunque le pudiese quedar ese último repunte, es las bandas de Bollinger. Fijaros que está haciendo perfectamente ese movimiento de abrazo, esa figura. ¿Eso que nos marca? Que normalmente en este punto vemos un movimiento lateral. ¿Cómo podría ser ese movimiento lateral? Algo así. Entre esa zona. Y ahí volver a ver las bandas de Bollinger que toman una pendiente totalmente neutra. Es decir,
que nos vemos una clara tendencia alcista. Esto es lo que pasaría si dejamos de ver nuevas subidas en la cotización, pero como decimos, hay que vigilar la zona de los 87. ¿Cuándo pondría en riesgo toda la subida? Pues bueno, para empezar, os voy a decir que una subida así de fuerte y que se haya mantenido durante ya, fijaros, casi un mes, es muy buena señal. Es muy buena señal porque eso nos indica que los inversores que han entrado por aquí han aguantado el terreno. Y que no han sido inversores o que hayan entrado antes, que no hayan sido inversores que estaban esperando una subida para irse. Han aguantado y eso es buena señal y eso no suele pasar en los chicharros. Los chicharros, cuando hay una subida muy vertical, normalmente caen también con una subida muy vertical porque son inversores que no se quieren quedar de por vida dentro de esas acciones. Simplemente buscan movimientos muy rápidos, muy especulativos, muy fuertes, sacan esa rentabilidad y se retiran. Y eso provoca una caída en picado. Que estemos viendo algo así es muy positivo. Eso para empezar. Pero creo que la zona más importante, ahora mismo, después lo acabo de decir, es los 69. Si perdemos los 69 es cuando puede venir una caída más importante. A buscar la media móvil de 70 sesiones, es que es la única referencia que podemos tener por ahí. Quizás este suelo también, que podría coincidir con la media 70, fijaros en los 58 euros aproximadamente. Y mientras se mantuviese sobre esa zona, pues nos habríamos comido prácticamente la mitad de toda la subida, pero podríamos pensar que continúa la subida posteriormente, o por lo menos que vamos a ver un movimiento importante. Fijaros cómo lo que decimos siempre, que el RSI es muy importante analizarle por su definición, que es la fuerza relativa que tiene su cotización, y aquí la fuerza ha sido brutal. Y fijaros, el RSI se ha tirado medio mes en la zona de 90. Eso nos marca una fortaleza espectacular. Y eso lo que nos marca es que aunque veamos una corrección importante, puede seguir teniendo fuerza para volver a ver un repunte, por lo menos hasta los máximos que hemos visto ahora. Por lo tanto, aunque viésemos una caída fuerte, si vemos que sigue superando, o se mantiene, mejor dicho, sobre la zona de la media de 70 sesiones, podríamos pensar en una vuelta a máximos. En esa vuelta a máximos es cuando tendríamos que valorar el RSI, a ver si sigue teniendo la misma fuerza que hemos visto anteriormente, o por lo menos fuerza importante por encima de la zona de 70, sería bastante positivo, y quizás poder dar continuidad a la subida. Por lo tanto, yo creo que es la lectura que tenemos que hacer ahora mismo en la cotización de PharmaMar después de esa subida tan vertical. Es muy difícil hacer un análisis técnico tal cual, con todos los indicadores, después de ver una subida muy vertical o una bajada muy vertical, porque parece que se distorsionan todos los índices. Fijaros lo que ha pasado con el RSI, se distorsiona muchísimo, pero lo más importante es saber leer qué nos están queriendo decir con esta subida. Y lo que nos ha querido decir con esta subida es que hay mucha fortaleza, porque el RSI ha estado muy alto durante mucho tiempo. Hemos visto cómo el volumen ha sido muy alto, muy alto. Normalmente cuando vemos este tipo de subidas, luego el volumen se seca, no se ha secado el volumen. Y de hecho, fijaros cómo por ello ha seguido manteniéndose al alza. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que es un movimiento muy bueno y que no nos está marcando que ya hayamos encontrado el techo, sino que, ojito, porque aquí hay bastante fuerza y mientras no perdamos las zonas clave de soporte, pues podemos seguir pensándolo. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros, porque aquí pinta muy bien. Fijaros esta divergencia que teníamos por aquí. Y decíamos, nos estará marcando esta divergencia quizás el suelo de toda la caída que llevamos viendo. Pues bueno, fijaros cómo finalmente sí, nos lo ha marcado. Y fijaros cómo teníamos una directriz bajista y decíamos, aquí está el partido. Es que se veía perfectamente, si superábamos esa zona era clave. Fijaros que en esa zona teníamos la media de 200 sesiones, teníamos el techo en la zona de 50, que era el soporte anterior más importante que tenía desde el año 2022. Y fijaros cómo también teníamos a directriz bajista. Si superaba esa zona, todo podría apuntar que la cotización de PharmaMar iba a subir con mucha fuerza. Evidentemente, nadie podía prever una subida tan fuerte como la que hemos visto, pero en una zona totalmente clave. Y fijaros, la ruptura ha sido brutal. Brutal. Ahora, pues, estamos enfrentándonos a donde veíamos un movimiento más especulativo. ¿Qué nos marca este movimiento tan especulativo? Que si empezamos a entrar en esta zona de aquí arriba, es cuando vamos a volver a ver mucha volatilidad y quizás también vamos a empezar a ver que entran esos inversores
más nerviosos. No los que hemos detectado ahora en esta subida, que hemos visto que son inversores que tienen intención de quedarse, porque no se han ido. Pero lo que entre a partir de ahora, si seguimos viendo subidas, ojo, porque ahí es cuando quizás nos va a marcar que entran esos inversores que quieren entrar y salir rápidamente, y eso puede acabar provocando movimientos bastante bruscos en su cotización. Y en el gráfico mensual, fijaros, las dos velas buenísimas. También ruptura, se ve muy bien, de la media de 200 y de 70 sesiones. Lo ha hecho espectacular. Espectacular. Fijaros cómo podríamos pensar que aquí ha hecho un suelo redondeado. Aquí debería haber visto quizás una pequeña corrección y volver a repuntar, pero sí ha comido esa zona que tenía que hacer de corrección. Por lo tanto, ojito aquí. O la zona de los 66, 67, si vemos una corrección, porque podríamos ver algo así. Volver hasta esa zona y volver a repuntar. Podría pasar perfectamente. Y la zona de los 66, fijaros cómo estaría dentro quizás de esa zona sana donde podríamos ver esa corrección para continuar con la tendencia alcista en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que la situación de Farmamar, aparte de toda esta subida, que a mí no me acaban de convencer, esas subidas tan verticales, pues creo que la fortaleza que ha marcado es muy buena. Así nos lo ha mostrado las siguientes sesiones. Por aquí decíamos, cuidado, porque nunca se sabe qué va a venir después, porque puede haber soltada importante y caer de golpe, pero fijaros cómo la fortaleza ha sido buenísima. Eso nos va a marcar que evidentemente tengamos que ver una corrección en algún momento, pero ya sabemos dónde están los pilares fundamentales. Y vamos con la tercera de las acciones, que es Inditex. ¿Y por qué traemos a Inditex? Pues Inditex, esas acciones que nos gusta tanto tener en cartera, porque tiene una buenísima tendencia alcista, porque vemos correcciones y a partir de esas correcciones vuelve a mantener la subida. Y fijaros cómo en Inditex la media de 70 sesiones ha actuado muy bien como soporte en varias ocasiones. Fijaros por aquí, en marzo de 2023, en agosto de 2023, fijaros también por aquí, en mayo de 2024, lo vimos hace poquito, en septiembre de 2024, la toca y vuelve a repuntar. ¿Y ahora dónde estamos? Fijaros, en la sesión de hoy hemos perforado la media móvil de 70 sesiones. ¿Ya nos tenemos que echar las manos a la cabeza? No, evidentemente no nos tenemos que echar las manos a la cabeza. ¿Por qué? Fijaros por aquí, perdió la media de 70 y por aquí perdió la media de 70 también. Y eso no hizo que no mantuviese la tendencia alcista. ¿Dónde está la clave ahora mismo en Inditex? ¿O cuál pienso que puede ser la clave para pensar si se ha roto o no ya esa tendencia alcista? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es dejarla caer a la cotización de Inditex y dejar ver hasta dónde llega. Quizás la zona que tenemos por aquí en los 49 puede ser una buena zona de soporte, porque tenemos este antiguo techo. Podemos caer hasta esta zona. Llegados a este punto, pues puede venir el rebote. Y en el rebote es donde se tiene que enfrentar a la media de 70, a ese pilar fundamental. ¿Qué ha pasado en agosto de 2024 y qué ha pasado en octubre de 2023 cuando perdió la media de 70? Pues si nos fijamos, la perdió, volvió a repuntar al alza, parecía que actuaba como resistencia, pero después de 2 sesiones de corrección, volvió a repuntar y superó la media 70. Aquí no marcó un nuevo mínimo decreciente. ¿Eso qué hizo? Que la cotización siguiese manteniéndose al alza. ¿Qué ha pasado en agosto de 2024? Perdió la media 70, se fue hasta allá de nuevo, dudó un poquito, volvió a repuntar por encima de ella y continuó la tendencia alcista. ¿Qué tenemos que esperar ahora para ver que continúa la tendencia alcista? Exactamente lo mismo. Dejar que caiga y cuando rebote, ver qué hace con la media de 70. Si vemos que se va hasta la media de 70, ya hemos visto que quizás va a dudar. Si después de dudar la consigue superar y no marcamos un nuevo mínimo decreciente haciendo este movimiento, no cambiaría nada. Y aunque perdiésemos la media 70, la tendencia alcista podría continuar. ¿El riesgo dónde está? En que viésemos este movimiento de aquí, de esta flecha roja. ¿Por qué? Porque en este punto de aquí, en caso de ver ese movimiento, los 49,2 nos marcaría un nuevo mínimo decreciente por debajo de la media de 70 sesiones, que ha sido su pilar fundamental. Ya ahí la tendencia alcista creo que estaría en serio riesgo y ya no sería tan fácil seguir marcando nuevos máximos crecientes. Nos tendríamos que ir a buscar la siguiente zona de soporte, los 47, quizás ahí nos encontraremos con la media de 200, veríamos quizás un rebote, la media de 70, es decir, eso lo tendríamos que ir viendo. Pero ya la tendencia alcista tan clara que venimos viendo desde el año 2022 no lo estaría. De momento, pues bueno, no pasa nada, si es que solo llevamos una sesión por debajo de la media 70, pues bueno, una ruptura. Hay que tener en cuenta que las medias móviles
son esas líneas que nos marcan quizás un rango de movimiento hasta el cual la cotización puede volver después de ver subidas, porque tiene esa reversión a la media. No marcan, hay veces que sí, y vemos que es justamente tocar esa zona y vuelve a repuntar, o va hasta ella y luego vuelve a retroceder, pero no siempre es así, simplemente nos marca hasta esa zona en la que puede retroceder y a lo mejor se pasa un poquito la frenada o hay veces que no llega. Fijaros por aquí, se quedó a unos centimillos de llegar hasta la media móvil de 70 sesiones y continuó con la tendencia alcista. Pues ahora exactamente lo mismo. Si evidentemente vemos que el mercado se está poniendo nervioso, como estamos viendo ahora, y no parece una simple corrección de un 2-3% de las bolsas y fin de la película, pues es el momento donde ver que perfora la media 70, pero no pasaría absolutamente nada, simplemente hay que ver después si tiene fortaleza suficiente para continuar con la tendencia alcista. Por lo tanto, calma y vamos a ver el movimiento posterior que hace Inditex una vez que ve ese primer suelo habiendo perforado la media de 70 sesiones. En el gráfico horario, pues fijaros, ha perdido la media 70, la media de 200 sesiones, lo normal. Y de momento, fijaros cómo apunta que puede seguir corrigiendo hasta la zona de los 49,20. En el gráfico semanal, pues la vela que está dejando es muy fea. Y hemos perforado la media 6 sesiones y esto nos marca que podemos seguir corrigiendo. Pues vamos a seguir hasta esa zona que tenemos por aquí. A ver qué pasa. Y a ver si ahí actúa como soporte. Y en el gráfico mensual, pues también fijaros que la vela que está dejando es bastante fea y además la vela anterior era una vela importante de indecisión. Pero fijaros cómo en el gráfico mensual se ve muy bien cómo la media de 6 sesiones ha actuado como soporte. ¿Dónde está ahora mismo la media móvil de 6 sesiones? En los 49,10, justamente donde decíamos que podríamos retroceder hasta esa zona. Por lo tanto, mientras se mantenga sobre esa zona, no habría ningún riesgo para la cotización de Inditex. Por lo tanto, vamos a tener un poco de paciencia, vamos a esperar a ver dónde se frena y a ver qué movimiento tenemos. Si el movimiento vemos que al final es positivo, como hemos visto durante toda la tendencia alcista, nos podrá marcar que vamos a seguir por lo menos de nuevo al alza hasta máximos históricos. Que vemos que el movimiento es diferente y marca un nuevo mínimo decreciente por debajo de la media 70, ojito, aquí están cambiando las cosas y esa tendencia alcista podría estar en riesgo. Así que bueno, esto es todo lo que os quería comentar hoy. Creo que ya ha sido suficiente y vamos a ver cómo sigue avanzando la semana. De momento pues vemos que sigue la sangría en Europa, nos acaban de recuperar, lo decíamos, necesitamos ver optimismo en Estados Unidos para que Europa siga manteniéndose al alza. Si no, van a entrar dudas y vamos a volver a seguir viendo una corrección. Y así está pasando. En el momento que hemos visto ayer a Estados Unidos en la última parte y hoy que no mantenía la subida, Europa se ha ido para abajo. Así que bueno, vamos a ir tomándolo con calma, vamos a repasar todo aquello que decíamos en el vídeo del resumen semanal del domingo y que había que tener muy en cuenta de cara a lo que podríamos ver esta semana. Os recuerdo, como os decía ayer, que os voy a dejar, bueno, ya os habré dejado cuando veáis el vídeo, una encuesta con los posibles títulos del vídeo nuevo que haré para todos aquellos que sois miembros del canal y podréis votar el vídeo que queráis que publique este fin de semana y el que más votos tenga, pues será el que veamos el fin de semana. Así que bueno, todos atentos y a votar a ese vídeo que queráis que sea el que veamos en este fin de semana para todos aquellos que sois miembros del canal y que seguís apoyándolo. Me despido como siempre recordándoos que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.